Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy, 7 de enero de 2022, en este su webinar de protección de datos personales e información online. Hoy hablaremos sobre los temas que dan mucho de qué hablar en estos últimos días, que son identidad digital, huella digital y privacidad digital. Tenemos invitados especiales, los cuales escucharán sobre los diversos temas que estaremos hablando. Nos acompañan esta mañana Antonio Burgos y Braulio Villanueva. Un placer estar en su programa. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias por venir y prestarnos un poco de su tiempo. Antes de empezar, me gustaría que me contaran qué es para ustedes la seguridad y protección de datos personales. También les voy a compartir una presentación que nos ayudará a lo largo de estos temas. Sí, Antonio, dinos. Para mí, en líneas generales, la seguridad de datos es la medida de protección de la privacidad digital que se aplica para evitar el acceso no autorizado a los datos, los cuales se pueden encontrar en ordenadores, bases de datos, sitios web, etc. La seguridad de datos también protege los datos de una posible corrupción. Braulio, ¿puedes compartirnos tu opinión? Claro, cuando hablamos de seguridad de la información personal, es importante distinguir que entre las miles de formas que hay de robar tu información, la clave número uno de esta protección somos nosotros mismos. Es decir, cada quien vela por la seguridad de su información fuera de las redes autorizadas y verificadas con proteger tu información personal. Fuera de ellas, tu información corre mucho peligro de ser hackeada para luego servir como extorsión o corrupción de algún modo. Muy bien. Dado que ya nos expresaron sus opiniones, les voy a explicar qué es la seguridad de datos, lo cual es un tema que es de suma importancia para todos, ya que nos afecta a la mayoría de todos, porque pues en realidad casi ahorita en este siglo todos utilizamos las tecnologías, entonces esto de cada vez son más los productos tecnológicos que de una u otra forma deben ser tomados en cuenta para los temas de seguridad y que se están introduciendo en nuestra vida cotidiana. Así como los smartwatch, hasta vehículos, sí, que no se necesita alguien para conducir. Ya ha llegado la era del Internet y, por supuesto, de los hacks relacionados con todo. Todos estos dispositivos conectados crean nuevas conversaciones entre dispositivos, interfaces, infraestructuras privadas y la nube, lo que a su vez crea más oportunidades para que los hackers puedan acceder. Todo esto ha impulsado una demanda de soluciones y expertos en seguridad de datos que sean capaces de construir redes más fuertes y menos vulnerables. Por otro lado, la protección de datos personales es una política que las aplicaciones modernas más famosas como lo son Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, etc., tienen en su política de privacidad y protección de la información de los usuarios. No obstante, tu información no está segura en cuanto entras a los buscadores, donde corres el riesgo de ser hackeado sin darte cuenta, con anuncios que salen de la nada o con el simple hecho de aceptar y darle permitir a algo con tal de ver esa página. Le estarás dando acceso seguro a tu información, lo cual corre muchos riesgos en páginas no verificadas como páginas confiables. ¿Quieres decir algo, Antonio? Sí, resulta que cuando entro a páginas para investigar y saber más sobre un tema, me salen estos típicos anuncios de promociones que si les das permitir, te deja continuar en la página y digo, mejor busco en otros sitios. Sí,
Sí, claro, Antonio. Es mejor buscar en sitios confiables donde no corras riesgo de tu información personal. Sabiendo más sobre lo que es la seguridad y protección de los datos personales, es hora de saber sobre qué es una identidad digital. ¿Puedes cambiar a la presentación? La identidad digital. Bueno, pues la identidad digital, por definición, engloba todas las acciones que nos identifiquen en Internet, como por ejemplo, fotos que publicamos o las que nos etiquetan, comentarios, likes, retweets, posts y peticiones online que firmamos. De otro modo, es un poco abstracto. Se refiere a todos los datos que estamos generando a través de las acciones que llevamos a cabo en Internet, como registros, comentarios, interacciones, accesos, etc. Podríamos asociarlos con nuestra huella digital. Bueno, ya que Miguel les explicó cuáles son los datos de identidad digital, yo les explicaré cuáles son los tipos de identidad digital. Los principales tipos de identidad digital son el social, que se construye navegando por las redes sociales a partir del reconocimiento de los demás sin ni siquiera llegar a comprobar si esa identidad es real o no. La subjetiva depende de cómo los demás perciban a esa persona a través de la información que genera. La valiosa es a veces personas y empresas navegan por las redes sociales para investigar la identidad digital de un candidato y tomar decisiones sobre él o ella. Indirecta, no permite conocer a la persona directamente, sino las referencias publicadas de esa persona. La compuesta es la identidad digital que se construye por las aportaciones de la misma persona y también por otras personas sin la participación o consentimiento del mismo. La real es la información de la identidad digital que puede producir efectos positivos y negativos en el mundo real. Y por último, la dinámica no es una foto instantánea, sino que está en constante cambio o modificación. Muy bien, ahora pedimos al público en vivo que haga sus preguntas y aclararemos sus dudas para poder dar como concluido este tema. Eh, ¿Qué normas regulan o deberían regular la identidad digital? Es una pregunta muy interesante. Mi compañera Carol contestará tu pregunta. Claro, claro, Antonio, realmente hay muchas, pero las más conocidas son de los derechos digitales en el ámbito laboral, derecho a la neutralidad de Internet, derecho a la seguridad digital, derecho al olvido en búsquedas de Internet y servicio de redes sociales, derecho a la libertad de expresión y derecho a la protección de datos de los menores en Internet, entre otras. En fin, Antonio, hay muchos, pero para mí y para que conozcan ustedes, estas son las más importantes y normalicen la protección de datos y normalicen la protección de identidad digital. Es importante que nos expresen sus dudas para que podamos aclarárselos. Entonces, Braulio, ¿tienes alguna duda? Sí, quisiera saber cuáles son las herramientas para crear una identidad digital en la red. Claro, primero que nada debes crear un nombre de usuario. Después conoce y define tus expectativas, o sea, quién eres, qué ofreces, cómo quieres que te vean, qué quieres comunicar o contar. Posteriormente define la estrategia para crearla y transmitir esa identidad. Y por último, mide los resultados. Con esto que nos comenta Mildred, cerramos este tema. Ahora es momento de continuar para hablar sobre la huella digital. Algunos no saben lo que es la huella digital y por eso les voy a explicar qué es. La huella digital es el rastro que dejas al navegar en Internet. Cada vez que haces un clic o das un me gusta en las redes sociales o cuando usas una aplicación
desde tu celular o tu computadora, dejas información personal. Los datos que genera tu actividad en la Internet crean a lo que se le llama la huella digital. Saber cuáles son los riesgos de la huella digital que dejamos. Si no tenemos cuidado, nuestra huella digital en Internet nos puede volver vulnerables a distintas formas de ataque, como infecciones por código malicioso. Algunas veces recibimos correos electrónicos falsos o navegamos por páginas no verificadas, que pueden instalar en el ordenador pequeños programas nocivos. Podemos distinguir dos tipos: el software, que recopila toda la información de un ordenador y la transfiere a terceros, sin que nos demos cuenta, cuando nos pueden estar robando contraseñas, datos bancarios, etc., poniendo en riesgo la seguridad al no saber cómo y para qué los pueden utilizar. Ransomware: un código que secuestra el ordenador y sus datos para exigir dinero por el rescate. Casi siempre se utiliza contra empresas, aunque hay casos en los que se aprovechan de la huella digital en Internet de particulares al visitar páginas dudosas. Uno de los más famosos es el WannaCry, que en 2017 infectó cientos de millones de equipos de todo el mundo, algunos tan importantes como los del Servicio de la Salud del Reino Unido. El phishing: un método en el que se pretende estafar quienes abren correos que simulan venir de bancos y empresas conocidas, haciendo que demos nuestros datos personales. Los periféricos: en ocasiones compramos productos para conectar al ordenador que permiten a los hackers lanzar un ciberataque y explorar nuestra huella digital en Internet. Se puede colar malware en casi cualquier periférico, como en un USB, un teclado o un ratón que los ciberdelincuentes a menudo regalan, si te suscribes a una página o hacer caso a algún anuncio. En dispositivos inteligentes, la moda de los asistentes de voz como Google Assist también puede poner en riesgo la salud de un ordenador si no tenemos cuidado al tener guardados nuestros datos y usarlos cuando pedimos comida a domicilio o compramos algo con una orden de voz. Es importante saber qué datos componen a la huella digital. El primer dato es el uso de redes sociales en su computadora o dispositivo. Iniciar sesión en sitios con sus credenciales en redes sociales. La conexión con amigos. Compartir información, datos y fotos con tus conexiones. Y unirte a un sitio de aplicaciones de citas. ¿Tienes alguna pregunta, Braulio? Sí, ¿para qué se usa la huella digital? Bueno, pues en la actualidad la huella digital se usa en diversas formas. Es utilizada por detectives privados contratados para seguir a una persona, por delincuentes por estafas, por empresas para saber de tus gustos y necesidades para ofrecer sus productos, por entes gubernamentales, etc. Con esta pregunta estaríamos cerrando este tema. Es hora de entablar nuestro tercer tema: privacidad digital, por lo que primeramente estableceremos a qué nos referimos con privacidad digital. Entendemos por privacidad digital el derecho de los usuarios de sitio web para decidir qué datos personales queremos compartir y cuál no. Por otro lado, todos aquellos que navegan de Internet deberían poder determinar qué información dan y cuál no. Bueno, por otro lado, es importante saber qué son los datos personales. Los datos personales son cualquier información relativa a una persona física viva, identificada o identificable. Las distintas informaciones que son recopiladas pueden llevar a la identificación de una determinada persona.
Algunos datos personales pueden ser como nombre y apellido, domicilio, dirección de correo electrónico, o los datos sensibles están también, que es el origen racial o étnico de una persona, la preferencia sexual, opiniones políticas, afiliación sindical, entre otras. Y pues estas son algunas de los datos que no deberíamos de compartir en internet, porque pues de ahí las personas, los delincuentes o alguien que quiera hacerte daño, puede tomarlas para pues, como bien dije, causarte algún daño. ¿Tienes alguna duda, Antonio? Sí, ¿por qué es importante cuidar los datos personales? Es muy importante cuidar estos datos, ya que sirven para evitar que sean utilizados con una finalidad distinta por la cual las proporcionaste, evitando con ello que se afecten otros derechos y libertades. Y el hecho de revelar información personal, además, hace que sea más fácil que puedan cometerse un delito. Claro, como dice Mildred, es importante cuidar nuestros datos personales. Por eso hay que tomar en cuenta la seguridad y las estrategias que debemos de tomar para cuidar nuestros datos, por lo que no debemos compartir información privada, nunca proporcionar contraseñas o claves de acceso a otras personas y cambiarlas con frecuencia, para así evitar el robo de identidad, entre otras cosas. ¿Cuál es tu pregunta, compañero Braulio? ¿Existe algún derecho para la protección de datos personales? Claro que existe. Es el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución Política que impone obligaciones a los particulares y a las instituciones políticas que utilizan datos personales y que otorga derechos a los titulares de los datos para su buen uso. Claro, Braulio, tú puedes tener derecho a la protección de datos, como controlar el uso ajeno y el destino de tu información personal, para así impedir el tráfico ilícito y la vulneración de tu dignidad. Este poder de control se manifiesta a través de los derechos ARCO, lo cual significa acceso, rectificación, cancelación y oposición. Es como podemos ver en esta diapositiva, aquí te dice cuáles son esos derechos ARCO. Pero también, por otro lado, hay obligaciones del responsable, lo cual es una obligación del responsable del tratamiento y un compromiso con el titular de los datos. Bueno, ahora yo quiero mencionarles algunos riesgos digitales, ya que estamos hablando de este tema, porque este tema lo conforma igual la privacidad digital, que es muy importante que lo sepan para que ustedes también se los informen a las demás personas que los rodean. Los principales riesgos que corren los niños, adolescentes y personas mayores pueden ser ciberbullying, adicción al celular, a internet, el sexting, publicar datos privados, compras online sin permiso, contenido inadecuado en internet, el grooming, contactos en redes sociales, entre otros. En fin, esto se genera cuando alguien está expuesto a contenidos inapropiados para su edad, tales como imágenes sexuales, pornográficas o violencia, mensajes racistas, discriminatorios o que incitan al odio, y sitios de web que promueven conductas peligrosas como las autolesiones y el suicidio. ¿Alguien del público sabe de los delitos que pueda haber contra la integridad, honor e identidad? Ya que es muy importante saberlos, para evitar este tipo de situaciones. Compártenos tu opinión, Antonio. Bueno, a mí me parece muy interesante este tema y el delito que he escuchado últimamente es el que cometió la youtuber Just Stop.
la cual compartió con sus millones de seguidores un video de pornografía infantil de una chica donde la influencer habla mal de ella. Efectivamente, Antonio, este es un claro ejemplo de lo que puede causar el compartir este tipo de contenido, que hasta algunas personas no lo creen, por solo compartirlo puedes ir a la cárcel o tener algún delito. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos. Mi compañera Carol y yo les explicaremos sobre algunos delitos penales. El primer delito del que les voy a hablar es el que más se ha dado y por eso mismo crearon la llamada Ley Olimpia. Esto se dio por el llamado delito sexting, que es el envío de mensajes o texto con contenido sexual, en el cual si se difunde o se revela a terceros fotos, videos o cualquier material íntimo, se puede ser castigado con una pena de prisión de 3 meses a 1 año. El hostigamiento o stalking es un delito en el cual se presenta cuando hay un acoso constante de una persona que vigila, persigue y se contacta con otra a través de medios electrónicos. Este delito se introdujo en el artículo 172, numeral 1 de la Ley Orgánica. Otro delito es el de las calumnias, que es un delito contra el honor que se comete cuando se imputa a otra persona, a sabiendas de que la acusación realizada es falsa. Esto lo dice el artículo 205 del Código Penal. Por otro lado, las injurias es definida como la acción o expresión que lesionan a la dignidad de la persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Y bueno, ya que estamos hablando de la ley orgánica, en el artículo 7 se establece la divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo. Por, por último, nos gustaría saber ustedes qué entendieron de todo esto que mi compañera Mildred y yo les acabamos de explicar. Claro, a mi punto de vista, las explicaciones sobre identidad digital fueron mucho a la protección de tu privacidad, como por ejemplo en no brindar datos de ti a las apps no verificadas, así como sitios web que están llenos de publicidad engañosa. De igual forma, entendí que una de las medidas de prevención de robo de datos es por medio de tu huella digital, que los aparatos más recientes están brindando una seguridad de privacidad en tus datos desde tu teléfono. Otro punto importante de tocar fue la privacidad digital, que una de sus características está en los datos personales. La verdad fue interesante saber todos los datos privados que podemos llegar a proporcionar sin darnos cuenta y de las consecuencias que éstas pueden traer, así como también la seguridad y estrategias de protección de datos que no podemos faltar en nuestras aplicaciones verificadas o hasta tú como persona debes saber para proteger tus datos personales y conocer tus derechos y responsabilidades que tienes que tomar al momento de brindar tu información privada y conocer las situaciones de riesgo a las que te enfrentas en caso de ser sobornado o extorsionado de alguna manera con tus datos personales. Por mi parte tuve muchos aprendizajes sobre los temas que se presentaron con anterioridad. Lo que más me gustó fue cuando hablaron sobre la protección de nuestra información, ya que por lo que entendí es de mucha importancia, ya que no lo protegemos. Cualquier persona que podría robar nuestra información y usarla para cosas malas. Otro tema que se presentó es sobre los delitos penales, ya que este tema es necesario conocerlo para que así estemos informados de lo que podemos hacer sin dañar la imagen de otra persona. Al mismo tiempo poder protegernos en dado caso que nosotros nos llegara a pasar algo. Muchas gracias por haber compartido lo que aprendieron durante esta webinar.
Dado esto, también les agradecemos que nos hayan dedicado un poco de su tiempo. Por el día de hoy ha sido todo. Espero que los temas hayan sido de su agrado y que hayamos resuelto todas sus dudas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El placer es nuestro por habernos invitado a su webinar. Esperamos volver a verlos pronto. Hasta luego, muchas gracias.